Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que me estéis viendo. En este caso vamos a ver un prototipo montado con un Arduino Nano. Control, perdón, en concreto va a controlar el sentido del giro, la derecha a la izquierda, y al mismo tiempo va a controlar la velocidad con un potenciómetro, ¿vale? Bueno, lo que vamos a necesitar, pues un Arduino Nano. Para este caso he utilizado un driver de un 9110, que es un pequeño chip dual que permite el control de dos pequeños motores, y este viene en un módulo integrado. Lo vais a ver porque es por comodidad, no es por otro motivo. Y luego un potenciómetro que yo aconsejo que sea de 10K. El potenciómetro podéis ponerlo de más o menos, pero el tema de la cantidad de ohmios que tenga va a variar la velocidad, que sea más fácil o más difícil de saltitos y cosas de ese estilo. Yo he probado con uno de 10K y va muy bien. El diagrama, bueno, pues el diagrama vamos a explicarlo por encima. Tenemos un potenciómetro, ¿vale? Por un lado tenemos el positivo y por otro lado tenemos el negativo, y la salida del potenciómetro la entramos en la A10, en la analógica 0, a 0 del nano, ¿vale? Con esto vamos a controlar la velocidad. Al nano le va a llegar la referencia del voltaje que le va a dar el potenciómetro, y él, mediante una sentencia en concreto que utilizaremos en el código, que la veremos que es el map, convertimos dichos valores a los necesarios para el driver, ¿vale? Bueno, luego vemos el driver, que este es el 919110 que os he comentado, que tiene alimentación, tiene 4 patillas. Tiene la alimentación en positivo y negativo por un lado, y luego tiene una patilla que es esta, que va al de 5, que es la que controla el voltaje, nos controla la modulación, que le dice al driver qué velocidad queremos, Es una salida de PWM. Acordaros que el 3, el 5, el 6, el 9 y alguna más que no recuerda de memoria son salidas digitales, pero permiten modulación PWM. Y luego tenemos un conmutador de dos posiciones, una positivo y otra negativo, que lo veis aquí, que va al D2 de entrada. ¿Esto para qué? Para el sentido del giro. Esto lo podríamos evitar poniendo un cable. Pues sí, podemos poner un cable del D2 al positivo para que vaya en un sentido, luego lo quitaremos de positivo y lo pondremos al negativo para que vaya en otro sentido. Pero en vez de estar con cable y viendo cómo se cambia el cable de uno al otro, bueno, ponemos un pequeño conmutador de dos posiciones y él nos hace la función, ¿vale? Por el D2 le llega qué sentido queremos, y por el D3 le dice al driver cuál es el sentido que queremos, ¿vale? Bueno, pues esto es facilito, no tiene mucha complicación. Una cosa así que quiero hacer hincapié en este tipo de cosas: cuando alimentemos driver de motores y cosas de ese estilo, tenemos que utilizar una fuente de alimentación externa, ¿de acuerdo? No nos vale la entrada del USB. ¿Por qué no nos vale? Porque bueno, en la entrada del USB, en las salidas que tenemos de 5 voltios aquí, ¿vale? Esto no es una fuente de alimentación, no aguanta mucho voltaje. Creo que el consumo total que permite a las salidas en total, creo que eran 200 o 300 miliamperios, pero por cada pata, por cada pin de salida, lo máximo que soporta son 40 miliamperios. Entonces, para estos casos, en los que usamos consumo, pues recurrimos a una fuente de alimentación externa. En el prototipo veréis que yo uso una fuente de alimentación de 12 voltios de 2 amperios, y luego tengo un pequeño modulito que me convierte a 5 voltios, que para este caso es suficiente, pero hay que tener en cuenta que esos modulitos de 5 voltios tienen que soportar también la tensión. Yo en mi caso este modulito que uso, que lo veréis en la protoboard, aguanta hasta 800 miliamperios, que es más que suficiente para que veáis en la variación de velocidad, ¿vale? A máxima velocidad seguramente daría problemas con el driver, porque se reiniciaría, no es capaz, pero bueno, para pequeñas velocidades es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo en la protobar y lo vemos en la práctica. Bueno, pues aquí tenemos el prototipo ya montado. Si os dais cuenta, muy simple, a simple vista, porque no tiene mucha dificultad. Novedades, por así decirlo, esto, que es una fuente de alimentación, por así, bueno, una fuente de alimentación, no, mejor dicho, un regulador. Una fuente de alimentación, un transformador de 12 voltios que le he metido. ¿Por qué lo he puesto? Pues porque el Arduino Nano se lo alimentamos por 5 voltios a través del puerto USB. Cada puerto pin de salida del nuestro, lo máximo que son capaces de soportar son 40 miliamperios. Entonces tendríamos que hacerlo de esa manera para que aguante. Tener en cuenta que no podríamos alimentar al motor. Si os dais cuenta, el motor, voy a coger otro que tengo por aquí para explicaroslo, ¿vale? Aquí está. Fijaros, el motor lleva su propio driver. Este es un 9110, que es el que controla al motor. Es decir, que la salida del nano no va directamente alimentando al motor, ¿vale? Va al driver, y el driver es el que controla el motor. Pero claro, el driver no podemos alimentarlo con 5 voltios que llegan por el nano, porque la salida de aquí de 5 voltios no aguantaría los miliamperios que necesita esto. Entonces necesitamos una fuente de alimentación. La fuente de alimentación alimenta los dos por aquí al nano a través de las patillas, y luego directamente, si os dais cuenta, por aquí tengo la alimentación del motor, ¿vale? Esto alimenta el motor, no el nano, Es importante que lo tengáis, acordaros, aunque vaya con un driver,
El driver tiene que recibir la fuente de alimentación, la tensión, o bueno, mejor dicho, el amperaje, el consumo suficiente como para que el motor gire. Este, por ejemplo, en concreto aguanta 800 miliamperios, con lo que tampoco sería capaz de aguantar el motor. Pero sí que aguantaría más de la mitad y podemos ver el voltaje como, digamos, lo que es la velocidad cambia. Bueno, a grosso modo, lo hemos visto en el esquema, pero así a grosso modo que tenemos un potenciómetro que controla la velocidad, lo metemos a través de la patilla del acero, tenemos el potenciómetro a uno de los dos extremos, positivo y negativo, y lo que le entra a la patilla cero, que es lo que le dice al nano el valor del potenciómetro, y con el map la convertimos. Luego tenemos la tensión de alimentación que va al driver, que es el que controla el motor, como hemos dicho, y luego tenemos dos patillas, una que va a la D5, que le dice la velocidad que tiene, y otra que vaya a la D3. Perdón, a la D2, ¿vale? Si os fijáis, la D2 va la que le dice el motor el sentido. ¿Por qué tengo este interruptor aquí? Para no tener que estar cambiando yo al 0 y al 1 la patilla de la salida del motor, lo que hago es aquí un simple interruptor, que lo que hace es que en la patilla 3 le digo si voy a un sentido o a otro, simplemente poniendo en positivo o en negativo, en estado high o en estado low, ¿vale? Con esto me evito tener que estar yo puenteando entre positivo y negativo cuando quiero que vaya en un sentido o en otro sentido, ¿vale? Bueno, pues ahora, por ejemplo, fijáis, mirad. ¿Lo veis? Con el potenciómetro, yo actúo el potenciómetro y el potenciómetro controla la velocidad del motor. ¿Ven? Un poquito más, un poquito más. ¿De acuerdo? Si siguiera más también seguramente se resetaría la placa, porque yo digo, no es capaz de aguantar el consumo. Vamos a probarlo. ¿Lo veis? Fijaros. ¿Veis? No aguanta. Es normal. Tendremos que usar una con más amperaje. Bueno, pues ahora pulsamos el interruptor en el otro sentido. Fijaros. ¿Veis? Va hacia la derecha. Va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente es esto, como habéis visto, muy sencillo, no tiene complicación. Ahora en el código ya explicamos el tema de la conversión del map para los valores del potenciómetro al voltaje al voltaje necesario para que el driver sepa qué velocidad queremos. Venga, vámonos al código. Bueno, pues aquí tenemos el código, ¿vale? Para los que estén acostumbrados a seguirme en nuestros primeros vídeos, que son vídeos sencillitos, lo comento porque algún compañero me ha mandado un correo, me han dicho que los vídeos son muy básicos y que son muy simples. A ver, yo entiendo que los que tengáis conocimientos, pues para vosotros estos vídeos pues resultarán un poquito, exceptuando algunos que otros, bueno, un poquito lentos, ¿vale? Pero es que tenemos que entender que se están orientados para personas que van aprendiendo, Y yo me acuerdo de cuando yo empecé en esto hace muchísimos años, que cualquier información que me llegara pues tenía que ser muy detallada para que yo entendiese lo que me estaba diciendo. Entonces, claro, si nos vamos a complicados, pues entonces no tendría utilidad. Yo estoy haciendo los fáciles, luego haré más complicados y luego haré los que son bastante más complicados, ¿vale? Ya meteremos simuladores y cosas de ese estilo. Pero bueno, para los que tenéis conocimiento, pues os saltáis estos vídeos y os veis otros vídeos que veáis que son más de vuestro interés, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, envíame el comentario, hacemos el comentario sobre el código, ¿vale? Aquí tenemos la declaración de variables, como siempre. Tenemos la declaración de variables del potenciómetro, que es por el acero, ¿vale? Una de las variables que tengo, que es para leer el potenciómetro, que ahora mismo no le doy valor porque lo voy a utilizar después, ¿vale? Después tengo el interruptor de sentido, que es el pin que voy a decir, con el que voy a sacar si quiero un sentido o en otro, que es el D3, ¿vale? Luego el sentido del motor, si quiero ese sentido hacia la derecha o la izquierda, porque una cosa es el interruptor, que es el de entrada, y otra cosa es el de salida, que es el que va al driver que controla el motor, ¿vale? El de salida es el 2 y el de entrada es el interruptor 3, que eso ya lo habéis visto en el tema en la parte que hemos visto de la protoboard. Luego tengo el motor de salida, que es el 5, que esto es la velocidad, ¿vale? Fijaros, acordaros, esta placa tiene dos salidas, bueno, mejor dicho, la placa del driver tiene dos entradas diferentes, una es la que le dice el sentido y otra es la que le dice la velocidad, ¿de acuerdo? Pues tenemos que controlar las dos. Luego tenemos otra variable que nos declaramos, pero no ponemos valor, que es velocidad, que es la que le vamos a decir cuánta velocidad queremos, y la del sentido. Aquí ya la declaro 0 para que en un principio tenga un sentido, y luego ya con el interruptor se lo cambio, pues tendrá otro. Bueno, declaramos los pines, y os habéis dado cuenta, tengo los dos de salida para el motor, el sentido y la salida. ¿Bien? La salida la que va es la velocidad, el sentido pues el sentido, derecha o izquierda. Y luego tengo una de entrada que es la del interruptor. Declaramos las dos salidas, o mejor dicho, activamos las dos salidas con low, tanto la del sentido como la velocidad para inicializar las patas. Y luego empezamos con el loop, con el bucle,
¿qué hago? Pues estoy leyendo el potenciómetro para saber qué velocidad quiero darle. Esto lo estoy leyendo constantemente, es normal, ¿de acuerdo? El sentido, el interruptor. Tengo el interruptor que no es que más que un interruptor, es un conmutador, en un sentido o en otro sentido, ¿vale? Estos mensajes no os preocupéis, esto es una cosa mía de la biblioteca para la SP32 y demás. Bien, después tengo aquí una que hace la conversión. ¿Para qué utilizo el más? Para convertir el valor del potenciómetro, que el potenciómetro tendré que tener en cuenta que va de 0 a 1023. Pero la salida que tiene que tener la patilla de velocidad es de 0 a 255, la de PWM, ¿vale? Entonces con esto lo que hago es convertirla. Vale, la tengo aquí. ¿Por qué tengo dos diferentes? Fijaros, esto es por el sentido del giro. Si yo fuera solamente en un sentido, solamente utilizaría esta. Pero cuando cambio de sentido, va al contrario, el potenciómetro lo está leyendo al revés. Entonces tenemos que tener en cuenta, porque si cambiáramos sentido sin cambiar esto, ¿qué es lo que haría? Pues el motor de repente arrancaría al máximo de velocidad, porque el potenciómetro estaría al contrario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues en vez de tener que estar corriendo cada vez que cambio de sentido, dándole el interruptor y girando completamente el potenciómetro, lo que hago es que aquí es que cambio la forma de leer el valor, ¿vale? Para uno leería de una manera y para otro leería de otra manera. Fijaros que lo único que hago es que intercambio, ¿veis aquí? Lo que leo del potenciómetro, lo intercambio, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ahora lo que vamos a verlo es directamente sobre aquí, que es esto. Esto es por un lado. Le estamos diciendo que escriba en el digital wire, que es el sentido, es un 1 o un 0. Entonces dice sentido a la derecha y sentido a la izquierda. Y luego tenemos en analog write, tenemos la velocidad. ¿Por qué? Porque os comentaba, esto es una salida modulada. El potenciómetro tiene valores entre 0 y, en este caso por ejemplo, 1023. Lo tenemos aquí, que luego lo convertimos aquí, tenemos entre 0 y 255, ¿vale? Aquí sí que leo potenciómetro, hago un cambio de 0, perdón, leo de 0 a 1023, aquí leo de 1023 a 0 por lo que os comentaba del sentido, y luego lo convierto aquí. Pues esto tiene que tener una salida de PWM para modular la salida, ¿vale? Y el delay ¿para qué lo hago? Pues porque esto tiene un conversor analógico digital, que es lo que lee el potenciómetro. Entonces esto, con este retraso le digo que cada 30 milisegundos vaya leyendo y vaya comprobando esta puerta y me diga el valor del potenciómetro, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues es así de simple, no tiene mucha complicación, es un poquito más extendido el código de los simpitos que estamos viendo ahora porque controlamos motores, pero a grosso modo, en principio no tenéis más inconveniente, ¿de acuerdo? Es muy parecido al del LED, pero en este caso controlamos un driver. Bien, bueno, si tenéis alguna duda o veis que cuando hacéis circuitos de algún problema, pues me lo comentáis. Evidentemente, en vez de utilizar el 9110, que es el integrado del driver, podemos utilizar uno más grande, un 8255 por ejemplo, y utilizar un motor más grande. Se utilizan en las impresoras de 3D, cosas de estilo que, bueno, que requieren una fuente de alimentación evidentemente mucho más grande, acordaros siempre. La fuente de alimentación que utilicemos para alimentar el circuito debe ser proporcional a la carga, al consumo que vamos a tener. Y luego acordaros que cuando utilicemos fuentes de alimentaciones diferentes, es decir, una para el voltaje que le vamos a administrar al motor y otra la que le administramos al nano, tenemos que unir las masas. Las GND de las dos las tenemos que unir, ¿de acuerdo? Porque estamos usando fuentes de alimentación diferentes a una y otra, ¿no? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa, me la comentáis en la descripción, perdón, en los comentarios del vídeo, o me la mandáis por correo electrónico, como hacéis mucho, o incluso por el Messenger, porque hay algunos que me estáis hablando por el Messenger del Facebook, que no tengo ningún inconveniente, Podéis enviarme sin ningún problema cualquier consulta o cualquier sugerencia que tengáis, ¿vale? Este en concreto es una sugerencia de un compañero que me quería preguntar por un motor más grande con un lema en 17, que eso lo veremos en otro vídeo, y dije que voy a hacer uno pequeñito sobre un LED y otro un poquito más sobre un motor pequeñito para que lo veáis en principio, y luego ya saltaremos a los motores grandes con los controladores grandes. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, bueno, como siempre os pido por favor que le deis al like y bueno, la campanita y suscribiros al canal, porque bueno, en proporción a lo que yo vaya viendo con suscriptores, pues iré viendo más o menos los intereses que tenéis y voy haciendo vídeos de una cosa o de otra, ¿vale? De todas formas, siempre me gusta que comentéis los vídeos y que me mandéis vuestras sugerencias, porque como ya os comento siempre y lo digo, bueno, pues de todos aprendemos más y yo el primero, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os vaya todo bien y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta otra.